Buenas tardes, amigos. Retomamos la segunda charla acerca el Apocalipsis, el siglo XXI y los tiempos actuales. Para ello, vamos a analizar el capítulo 1 y 2 del libro del Apocalipsis y la importancia que tiene en la actualidad. Retomamos el tema. Como sabemos, el libro Apocalipsis significa revelación y como tal es el último libro de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. Es verdad que es un libro alegórico y metafórico que nos plantea una serie de cuestiones importantes, pero que a la vez, como ya dijimos, tiene relación con toda la palabra profética y con toda la conexión con libros tan importantes como el profeta Daniel, Malaquías o el propio San Mateo en capítulo 24. Habla, por tanto, de un antes y un después y de cómo la venida de Cristo, como Alfa y Omega, nos posiciona hacia un fin de los tiempos. Bien, vamos a empezar, por tanto, hay diversas versiones de la Biblia. Luego también tenemos la problemática de su traducción, no solo al latín, sino también del griego, y cómo algunas versiones, las palabras a la hora de la hermenéutica, pues la interpretan de una manera u otra, y en muchos casos han sido llevadas al lenguaje actual. Sin embargo, si buscamos las raíces de las palabras y su significado griego, encontramos claramente aquello que quieren decir. No podemos olvidar el contexto en el que nace el libro del Apocalipsis, en una época en la que la cultura, el helenismo, estaba en su mayor vigor junto al propio Imperio Romano y el judaísmo. El mensaje o el Apocalipsis ocurre en la isla griega de Patmos y va dirigido a las iglesias que el apóstol Pablo predicó en el Asia Menor. En concreto son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, más allá del nombre de las iglesias, lo cual deja o tiene un carácter meramente, entendemos en los tiempos actuales, meramente simbólico, dejando a un lado ello, vamos a empezar a desmenuzar un poco estos dos capítulos y su significado. Bien, el libro comienza hablando de la revelación que la transmite el propio Jesucristo a su apóstol tan querido para que dé testimonio de la palabra de Dios. Y ese testimonio pasa porque Juan, una vez que tiene una visión y recibe el mensaje, saluda en su carta. Los libros se escribían entonces a modo de epístola, saluda a las 7 iglesias y un saludo fraternal de gracia y paz hacia las iglesias. Y expone que él es testigo fiel de Cristo, de ese primogénito de entre los muertos, y que gracias a su resurrección nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. También expone la importancia no ya del Cristo o del Jesús hombre, sino el Jesús divino o Dios, en tanto en cuanto ya vuelve como redentor, como hijo del Padre en las nubes y donde todo ojo le verá. Está hablando, por tanto, de que hay dos tipos de muerte: la muerte primera y luego una muerte segunda, y en esas entremedias la venida, la vuelta del resucitado, de Cristo Redentor. Y dice: yo soy el Alfa y Omega. Dice el Alfa y Omega, como bien saben, porque Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, lo que explicaba cuando se decía como cuando una cosa empieza y cuando una cosa acaba en el contexto lineal de la historia. Y dice también que es Señor. Señor implica que es, por tanto, el dueño del universo y de todas las cosas. Y expone también
cómo tuvo una visión en la isla de Patmos ya centenario el apóstol Juan. Y esa visión última fue su causa de testimonio por Jesucristo, y expone que tuvo una visión como de una trompeta, y que un ángel le habló y le dijo, que decía, yo soy el alfa y omega. Escribe este mensaje a las 7 iglesias que hemos dicho, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y habla también de 7 candeleros, y había se le aparece como semejante a un hijo de hombre. Quiere decir semejante a un hijo de Dios manifestado, al propio Cristo manifestado o transfigurado. Transfigurado no sabemos si por boca de un ángel o por el propio Cristo, y que tenía a su diestra en su visión 7 estrellas y una espada aguda de 2 filos. Y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Las 7 estrellas hablan de los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de las 7 iglesias. Y habla de que tiene una espada afilada, porque esa espada viene a juzgar a los pueblos con justicia y rectitud. Por tanto, está hablando de un juicio, ¿no? De un acercamiento a ese fin de los tiempos, como finalidad ya como fin del mundo. Bien, aquí tenemos que reseñar el carácter claramente simbólico de todos estos mensajes, pero en el fondo ponen de manifiesto como 3 cosas. Por un lado, que Cristo es el alfa y el omega, el Señor del universo, y que viene a juzgar a los pueblos de la tierra con su espada, perdón. Las iglesias son manifestación de los pueblos, de las ciudades, de los creyentes que había en esa época, en ese mundo, en esa realidad cultural que tenía en su mente el apóstol Juan. Hoy podrían ser las naciones perfectamente. Simplemente, como hemos dicho, tiene un carácter simbólico y propedéutico en cuanto a su enseñanza. Así a la iglesia de Éfeso le dirá que conoce las obras y su trabajo arduo y su paciencia, y le pide que se arrepienta porque ha caído a veces mal. A pesar de su paciencia, ha cometido algunos errores. Y también que tenga cuidado con la herejía, con la obra de los nicolaitas, que se creían superiores, tienen un orgullo y hacían herejía. También el mensaje simbólico claramente habla de 2 cuestiones esenciales. Por un lado, que al que venciere le dará de comer el árbol de la vida, y de otro lado estará en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida se refiere al árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, o sea, de conocer a Dios. Ese árbol de la vida es el árbol del conocimiento pleno, de la vida plena en Dios. Y eso solo es posible en la resurrección, en la segunda vida ya, cuando se está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a la iglesia de Esmirna también expone un poco, da ánimo a la iglesia y habla de conocer sus obras y su tribulación y su pobreza. Pensemos que en aquella época eran gente pobre, humilde, y sus tiempos eran difíciles y también eran perseguidos. Y también critica como blasfemia a los que se dice que son judíos, pero que no son sin una sinagoga de Satanás. Quiere decir que ni son cristianos, ni son judíos, ni son nada, sino simplemente son seguidores, hacedores de las obras del diablo. Sinagoga se refiere a multitud, a lugar de reunión de seguidores del diablo, ¿no? De que hacen el mal. Y dice que no tema que el diablo le haga mal a la iglesia, incluso que les persiga a los seguidores, o incluso que acaben en la cárcel. Porque aquel que sea fiel hasta la muerte, fiel en el testimonio de seguir a Cristo, recibirá la corona de la vida. La corona de la vida se refiere a la vida eterna,
a gozar de la presencia y el gozo de la gloria de Dios, de su rectitud en el cielo. Es algo que nosotros no conocemos la ubicación, pero ese cielo, esa tierra nueva que expone el apóstol Juan, está claro que es un sitio perfecto, bello, incorrupto, donde el cuerpo ya físico no está como tal, sino que es un cuerpo ya, será un cuerpo redimido, un cuerpo angélico, un cuerpo de luz. Y luego dice también que el que tiene oídos para oír y el que venciere, quiere decir que sea fiel y digno testimonio de Cristo, no sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte, ¿cuál es? La segunda muerte hace referencia a que cuando Cristo venga al juicio y a resucitar a vivos y a muertos, los que no superen ese juicio, los que sean seguidores de esa sinagoga de Satanás, los que hayan hecho el mal, esos claramente van a ser condenados a esa muerte perpetua, a ese alejamiento perpetuo de Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo también tiene que ver con que dice que yo conozco las obras, donde mora y dónde está el trono de Satanás. También critica que retiene su nombre y que has negado un poco a Dios, en el sentido de que se sigue la doctrina de Balaán, condenada ya en el libro de Daniel y en otros libros, que era comer cosas sacrificadas a los ídolos y sobre todo cometer fornicación. También exige el mensaje del ángel a la iglesia que se arrepienta, el arrepentimiento, ¿eh? Porque si no hay un arrepentimiento habrá un castigo. Por último, el mensaje a Tiatira también dice que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, esa visión de hijo de hombre, y el cual le habla, que expone: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero dice que tenga cuidado también con cierta herejía y con la profetisa Jezabel, eh, una falsa profeta que seduce y enseña mal a sus siervos a fornicar y a la idolatría. Y entonces expone que quien no se arrepienta también será castigado y lo herirá de muerte. Y por tanto expone que lo que tengáis, sea esa buena fe, esa paciencia, lo retengáis hasta que yo venga. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad de las naciones, expone el texto, y le daré la estrella de la mañana. En definitiva, quiere decir que Dios dará autoridad a los hijos de Dios, y en segundo lugar, la estrella de la mañana se refiere a esa luz resplandeciente que guía a todos los que creen en Dios, o a todos los que son hacedores de la palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Por tanto, estos mensajes iniciales del Apocalipsis, antes de explicar el juicio y el castigo que decíamos el otro día, en su capítulo 1 introductorio y en su capítulo 2 de los mensajes, primero a las 4 iglesias y después el 3 a las otras 3 iglesias que no hemos abordado, en definitiva, nos están exponiendo la importancia de, primero, el ser fiel testigo de la palabra de Dios, de ser fiel con la vida, de respetar esa palabra profética, porque es algo que va a ocurrir. Y en tercer lugar o cuarto ya, que ese seguimiento dará lugar al gozo de esa visión de la estrella de la mañana y de esa estancia junto al árbol de la vida y en el paraíso, a quienes respeten el mensaje de Dios frente a la idolatría y frente a la división del mundo. Esto también quiere decir, traducido a nuestros tiempos actuales, que muchas cuestiones que acechan a la persona que intenta vivir la mística, la espiritualidad, al cristiano o a cualquier otro tipo de persona que viva la espiritualidad, donde el materialismo
o la fornicación o cualesquiera desviaciones afectan a la gracia o a la vivencia plena en la vida de los hijos de Dios, eso va a ser objeto de castigo. Y ese objeto de castigo lo, lo explica el autor en esa revelación, esa profecía, se va a extender a lo largo de los tiempos, porque, en definitiva, el mundo en parte pues se ha ido olvidando de Dios. Y al final se aplicará la ley de la siembra y la cosecha, como dice el apóstol Pablo en los Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que está diciendo Cristo por su mensaje revelador en la visión al apóstol Juan. Una visión importante que no ha sido desvirtuada y que se ha transmitido a lo largo de los tiempos como un mensaje principal, fiel y verdadero. Desde aquí, por tanto, podemos reflexionar sobre qué nos quiere decir este mensaje a las iglesias y si verdaderamente somos consecuentes con la palabra y hacedores de la misma, y si llevamos una vida acorde con el Evangelio o con los dictados o los mandamientos de Dios, y por tanto una vida ordenada y una vida a la vez diligente y paciente. Bueno, nada más. Os espero en la próxima charla donde seguiremos tratando del libro del Apocalipsis en sus diversos capítulos, el siguiente mensaje a las otras tres iglesias y ya la apertura de los sellos, de las copas y los sucesos que darán lugar al fin de los tiempos, e intentaremos desentrañar pues sus objetivos y su carácter simbólico para nuestra época y para el siglo XXI. Muchas gracias a todos.